Cristo estuvo en esta tierra, sino que Él sigue haciendo milagros todavía, de cosas que no podemos nosotros entender. La ciencia no tiene cómo poder sustentar, pero nuestro Dios es tan hermoso, tan poderoso. Amén. Así que vamos a dar inicio a la clase de hoy. Tienen ahí su material, es un material, el esqueleto de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hay que irle poniendo la carnita, entonces hay que ir haciendo anotaciones ahí, ¿verdad? El tema se llama puedo. Oiga bien cómo dice, ¿puedo servir a Dios? Es una pregunta que se nos hace. ¿Puedo servir a Dios? Oiga bien, que no dice tengo, debo, me gustaría, no, sino que está diciendo puedo. Y yo quiero que usted le diga al que tiene ahí cerca, dígale, tú puedes. Tú puedes. Dígale, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Todos podemos servir a Dios. Amén. Todos podemos servir a Dios. Todos tenemos la capacidad que Dios nos ha dado. Amén. Y tenemos también ese deseo. ¿Cuántos tienen el deseo? Amén. Pero si se trata de poder, usted puede. El servicio no está limitado solamente a los pastores y ministros, sino a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Quiero que vaya conmigo a Romanos 12 y apunte ahí porque esa cita no está ahí. Romanos 12, 4 y 5. Me gustaría si alguien puede buscarla en la TLA, lenguaje actual. Romanos 12, 4 y 5. Estamos usando un nuevo programa para presentaciones y por eso hoy traemos de todos los recursos porque no muy que lo sabemos usar todavía, pero para el gloria a Dios ya van a ver que lo vamos a poder dominar. 12, 4 y 5, ¿qué dice? Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Nueva versión internacional. Está muy bien, también está muy bien esa versión, ¿sí? Entonces, quiero que cada uno de ustedes se vea sus manos en este momento. Dejemos de escribir un ratito. Vea sus manos. ¿Qué tienen sus manos? Mugre, van a decir. No. Toda chan comida. Tienen dedos, ¿sí o no? Tienen dedos. Huellas. ¿Tienen en los dedos qué tienen? Huellas. Uñas. Uñas. Y en las uñas mugre. Mugre. El chavo del 8. No. Pero cada una de las partes de nuestro cuerpo tienen una función. De esa misma manera, cada uno de nosotros somos útiles en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Si alguien tal vez ha pensado, pero yo qué puedo hacer, y yo veo a otros que sí pueden hacer acá arriba algo, que sirven. Hermanos, todos somos útiles. Diga conmigo, todos somos útiles. Todos somos útiles. Entonces todos podemos servir a Cristo. Marcos 3, 13 al 15. ¿Qué dice? Este no es de nadie. ¿O de ustedes? ¿Es suyo, Daniel? No, creo que ahí lo estoy usando. ¿Qué dice Marcos? 3, 13 al 15. Ahí lo tienen en su material. Subió Jesús ¿de 13 a 15? Ajá. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles, para que los acompañaran y para servirlos, para enviarlos a predicar. Y el 14. Y ejercer autoridad para expulsar demonios. Ok, muy bien. ¿Quién llamó? ¿Quién los llamó? Jesús. ¿Quién los llamó? ¿Jesús? ¿Quién lo ha llamado a usted, amado hermano? Jesús. ¿Quién nos llamó a nosotros? Jesús. Ahora, oiga bien que el llamado también es autoridad. Jesús llama y a los que Él llama los autoriza. Amén. Y aquí dice algo poderoso. ¿Para qué? Sanar y para echar fuera demonios. ¿A quién le dio esa autoridad? En ese momento a los discípulos. Pero hoy se la está dando a todo aquel que quiera ser discípulo de Él. ¿Cuántos Amén. quieren ser discípulos de Amén. Cristo? Amén. Amén. Entonces, lo que vamos a hacer este domingo es algo poderoso. Y no diga,
los pastores van a orar por los enfermos. No, ¿por qué? Porque todos podemos servir al Señor. Todos, todos, todos. ¿Quién sabe si acá, con una palabra, con una imposición de manos o algo que se haga a alguien acá, los servidores, por ejemplo, que vengan y den una palabra y alguien sane, usted no sabe si eso va a pasar, pero ¿cuántos están dispuestos a estar aquí este domingo para poder tener este servicio poderoso? ¿Amén? Entonces, ok, le hago la pregunta, ¿puede usted servir a Dios? Amén. Podemos, amén. Importante, Jesús nos salva para ensamblarnos al cuerpo. Esa es una frase que a mí me gusta usar mucho. Si el único propósito de Jesús fuera salvarnos, una vez que usted y yo somos salvos, ishkami, como decimos en mi país, nos morimos, nos da el patatús y nos morimos, ¿verdad? Si la única intención de Jesús fuera salvarnos, pues cuando ya somos salvos, ¿para qué más vamos a estar en esta tierra? ¿Para qué más? ¿Sí? Pero su propósito divino, su propósito hermoso, su propósito poderoso es que nosotros seamos sus servidores en esta tierra. Amén. Es que nosotros seamos un cuerpo en esta tierra. ¿Sí? Que tengamos una función en esta tierra. Entonces, por eso es importante que entendamos que sí podemos servir al Señor y que somos parte del cuerpo. Cuando Jesús nos salvó, lo hizo para que estuviéramos con Él. Leamos el material, esta parte de acá. Para que seamos sus embajadores. ¿Quién es un embajador? Un representante. ¿Sí? Para que por medio de nuestro testimonio otros se acerquen a Él. Así que desde que somos salvos recibimos la encomienda de servir a Dios. El ejemplo de los primeros cristianos es interesante y animador para todos. Ellos amaron tanto a Jesús que hicieron todo lo posible para extender el reino de Dios sirviendo a los demás. Y ya lo hemos visto, ahora estábamos estudiando el libro de Hechos en la iglesia pequeña, en el local pequeño, ¿verdad? Allá estábamos estudiando el libro de los Hechos, ¿se recuerdan, hermanos? El día jueves. Y usted se recuerda de esa maravillosa convicción que da el Espíritu Santo, que les dio el Espíritu Santo a los primeros cristianos, que hacían cosas impresionantes, y cómo era su testimonio de vida, y cómo se amaban, y cómo vendían sus propias cosas. ¿Para qué? Para sostener a sus demás hermanos. Eso es, ¿por qué? Porque ellos estaban no solamente pensando que sí, Jesús era el Salvador, no, estaban convencidos, convertidos completamente. Y ese poder del Espíritu Santo que vino en el Hechos 1:8 les dio a ellos la seguridad, no solo para servir a Dios, sino para entregar lo que tenían. Amén. Hasta su propia vida. Pastora, y quería aportar también. Sí, hermano. Permíteme, servir a Dios. ¿Recuerdan a Felipe? Uno de los 7 colaboradores que impresionante de sentarse a la mesa para escuchar los cuentos de las judías griegas. Luego ese hombre se convierte en un avivador de Samaria. El Espíritu Santo lo saca de ese avivamiento, lo lleva al desierto donde no hay nadie, que él se adapta a donde hay muchos, donde hay pocos, pero haciendo un propósito. Suscita, profetiza. Luego él opera. ¿Sabe a quién en su casa? A Pablo de Tarso, que lo persiguió, y que inició en la persecución. No, eso fue impresionante. Servir a Dios, mira como Dios paga. Y la convicción tan poderosa de Felipe, ¿verdad? Eso es una convicción que es solo del Espíritu, ¿verdad? Cuando realmente hemos decidido abrir nuestro corazón y dejar entrar que more Cristo en nosotros, entonces el Espíritu Santo nos empodera para hacer cosas que nunca pensamos hacer. ¿Sí o no? Amén. Aunque nos llamen locos, aunque nos llamen fanáticos, aunque nos llamen evangélicos bullistas y todo lo que nos quieran decir, pero nosotros sabemos qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Y tenemos a su Espíritu Santo en nosotros que siempre nos está revistiendo de su poder para hacer ese tipo de cosas como hacía Felipe y dar esa convicción tan grande de servir a Dios de una manera tan impresionante
como lo hacía, ¿verdad? Entonces, en nuestro material, excelente aportación, hermano, gracias. Dice acá en este material que tenemos, servimos a Dios, tres puntos importantes que vamos a ver acá, ¿verdad? Entonces, servimos a Dios, número 1, Por amor. ¿por qué? Por amor. Por amor. Mire esta frase, me gusta mucho. Dice, puedes intentar servir a Dios sin amarle, pero no puedes amar a Dios sin servirle. ¿Qué entendemos por eso? Alguien que pueda ampliarnos, ¿qué entiende por eso? ¿Será que sí se puede servir a Dios sin amarle? ¿Sabe que hay mucha gente que sirve a Dios? Sí. ¿Por qué? A ver, porque hagamos rico esto. Yo quiero oírlos a ustedes. Bueno, hay mucha gente que es servidora, pero no necesariamente ama a Dios. Sus intereses Sí, hay algún son otro interés. tipo. Sí. Exactamente. Sí. ¿Cómo que podríamos poner un interés, por ejemplo? Para que le vaya bien, Para que le vaya bien. por servicio. Buda era uno de ellos. Sacaba de la bolsa. Habían intereses ahí. Ajá, habían intereses. Sí. Otra cosa, por ego propio. Hay gente que llega a una iglesia, no se ha convertido realmente, pero quiere como decir, bueno, yo quiero servir, a ver qué, yo quiero que estos vean realmente cómo se sirve, ¿verdad? Por competencia, por reconocimiento, por intereses personales. Pero eso realmente no es un servicio Por que apariencia. agrada a Dios. De hecho, no llega al corazón de Dios. Sí. En primer lugar, una persona que realmente ha sido convertida y realmente ama a Dios, no puede estar sin servir a Dios, como la convicción que tenían de lo que estamos hablando, ¿verdad? Los primeros cristianos. Entonces, hay varias cosas por las cuales una persona puede intentar servir dentro de una iglesia, pero no servir a Dios. Porque una cosa es servir a Dios y otra cosa es servir dentro de una iglesia. Sí, es que una cosa es Sí. servir a la iglesia, hermano, y otra cosa es servir a Dios. Porque mucha gente piensa que todo lo que se hace en una iglesia, sí se piensa que es para agradar a Dios. Pero muchas veces mucha gente vive para agradar a los hombres. Porque le hacen una media miradita y ya va resentido. O sea, el verdadero cristiano, eso no tiene que estorbarle porque ama a Dios y que van a venir muchas cosas. Así es. Y, sí, y el que intenta servir a Dios sin amarle, eso es lo que sucede. Cualquier cosita lo desbalancea y ya. Sí. Y es que el servicio es la muestra realmente del amor que tenemos hacia Dios. Porque tal vez no podemos tener un cargo dentro de una iglesia, porque a Dios no se le sirve solamente acá, a Dios se le sirve en todo lugar, ¿sí? Bueno. Y al ver la necesidad de alguien que no está aquí dentro de la iglesia, pero que nosotros sabemos por el Señor y por lo que vemos en su persona que está pasando una necesidad, podemos servir a Dios ahí, podemos servirle al Señor también, siendo sustento para alguien, ¿verdad? Pero a veces hemos encajado el servicio a Dios dentro de la iglesia. Entonces, pero vamos a hablar entonces de cómo es servir a Dios por amor. Colosenses 3, 23 y 24 dice así. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que lo lea con voz fuerte? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ok. Eso es básicamente lo que estaba diciendo el hermano Pedrito hace un rato, ¿verdad? La gente que sirve para la gente, cuando las mismas personas lo ofenden, ya no quiere servir. Pero cuando nosotros servimos a Dios, aunque así nos ofendan, aunque así no sea del agrado lo que hacemos en cualquier lugar donde estemos, si lo hacemos para el Señor, no nos vamos a ofender. Pero la Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo. ¿Por qué? ¿Por qué dirá eso la palabra del Señor? Porque hay personas, bueno, Pablo en este caso es el que está escribiendo a la carta a los Colosenses,
realmente había visto que habían personas que no servían como para el Señor, sino que lo hacían tal vez sirviendo al hombre de alguna manera. Y entonces él pone este marco y dice, hay que hacerlo como para el Señor, ¿sí? De todo corazón. Yo me fui a buscar esta palabra al original griego, y esta palabra significa vida, alma y ánimo, ¿sí? Entonces cuando dice hacerlo de corazón, está diciendo háganlo con toda su alma, háganlo con vida, háganlo con todo el ánimo. Pero seamos honestos, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos servido desanimados? En algún momento vienen las aflicciones, pero nosotros tenemos que aprender a que en nuestro momento de servicio tenemos que entregarle nuestras cargas al Señor. Sí, Él dice, llevad mi yugo. Mi yugo es fácil, dice, y ligeras mi carga. Ven, yo te voy a hacer descansar. ¿Sí? Porque cuando nosotros servimos cargados, atribulados y demás, a veces las cosas no salen tan bien. Por eso tenemos que aprender a descargarnos en el Señor, ¿verdad? Efesios 6, 5 al 8. Alguien que lo busque, por favor. Esto es un pasaje similar al que acabamos de leer. Efesios 6, 5 al 8. ¿Qué dice? Una traducción aquí, lenguaje actual, dice: esclavos y esclavas, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. El 6 también, ¿verdad? Sí. Esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos les estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacerlo con alegría y con entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. En la nueva versión internacional, se lo puedo hacer rapidito. Dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Muy bien. Algo bien bonito de estas versiones es que no solamente que hay que entender que esta es algo que Pablo escribe específicamente a los que tienen un amo, o un patrón, o un empleador, o alguien, ¿verdad? ¿Por qué tomé yo este versículo? ¿Sí? Porque los servidores de Cristo sirven en todo lugar, ¿sí? Sirven a sus amos, sirven a sus jefes, sirven a sus patrones. Entonces hay gente que dentro del trabajo, como hay remuneración, son muy serviciales, ¿verdad? Sí. Pero en la iglesia a veces no. O a veces es al revés. Yo sí, yo aquí sirvo y hago y obedezco y demás, pero a mí que mi patrón no me está diciendo nada, porque yo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo manda, y el Señor a través del apóstol Pablo manda, que seamos nosotros servidores de Cristo, esclavos de Cristo, dice, esclavos de Cristo, esclavos de Cristo. Y que lo que hagamos no lo hagamos para que nos vean, para que nos reconozcan. El hombre, porque el hombre, la paga que el hombre puede dar es quizá una palmadita de espalda, un aplauso y hasta ahí nomás. Pero la recompensa del Señor, wow, esa no tiene comparación, ¿verdad? Servimos a Dios por amor. Romanos 12:11, ¿qué dice la palabra del Señor? Alguien que lo lea ahí. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ok. Entonces voy a buscar la palabra fervientes, por eso se la puse ahí, fervientes en espíritu. ¿Por qué? Porque al final él dice que seamos diligentes, que no seamos perezosos, pero está diciendo algo más. Hay que ser fervientes en espíritu.
¿Y qué significa la palabra fervientes? Significa entusiasmo y literalmente significa hervir, ¿sí? Y cuando Pablo está diciendo fervientes en espíritu, quiere decir que dejemos que el fuego del Espíritu Santo nos haga a nosotros hervir de tal manera que servir no sea una carga pesada, ¿sí? Que tengamos tanto el fuego de Dios adentro de nosotros que cuando nos diga hay que hacer esto, hay que hacerlo, ay, ¿y yo por qué? Y no, ahí está el hermano tal, y no, ahí está el otro hermano tal, pero si él lo puede hacer. No, que haya dentro de nosotros ese fuego del Espíritu de decir, sí, yo lo voy a hacer. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. ¿Qué más? Servimos al Señor por amor. Filipenses 2:5 al 7 dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muy bien. Ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿qué sentir será ese? ¿Esa misma cosa o ese mismo pensamiento, según lo que yo busqué? ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Se despojó. Se despojó se despojó. a sí mismo. Un servidor tiene que aprender a despojarse. ¿De qué? Del orgullo, hermano. Del orgullo. ¿De qué Sí. más? Del egoísmo. Competencia. De la envidia. ¿Cómo? Competencia. De la competencia. Pero oiga, ¿de qué se despojó Cristo? De su postura de Dios. Es decir, de su título. Ay, ay, ay. Porque hay personas que no sirven dentro de una iglesia como debería de ser, porque están muy aferrados a un título. ¿Sí? Están muy aferrados a un título. No. A mí no me van a ver ustedes pasando un aspirador. A mí no me van a ver limpiando un baño. Ya. No, hermanos. Ya. No. Jesús nos enseñó, fue a traer un recipiente con agua y les lavó los pies a los discípulos. Y me imagino que no estaban tan olorosos. No, hermano, seguro que no. ¿Y sabe qué más? Ahí estaban los pies de Judas. Ay, hermano. ¿Sí? Ahí estaban los pies de Pedro. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor Jesús? Por eso dice que ese mismo sentir que hubo también en Cristo que haya en nosotros. El despojarnos. ¿De qué? De las cosas que nos hacen creer. Venga la palabra que dijo aquí, hermano José Mercado, hermano Alex, que a veces el polvo queremos ser más que el que creó el polvo, decía él ese día. Eso se llama Orgullo. Orgullo. un servidor debe de ser humilde, como Jesús nos enseñó. El servidor por excelencia, Cristo Jesús nos enseñó a ser. Muy bien. Ahora veamos el siguiente punto. Servimos a Dios por gratitud. Mira esta frase, dice: servir no nos hace merecedores de un título, sino que un título es solo una oportunidad mayor para servir. ¿Cómo así? Es que yo ahora ya soy tal título. Entonces todos me tienen que servir a mí. Soy apóstol, soy pastor, dice yo. Yo no tengo nada en contra de los 5 ministerios, son bíblicos. Pero lo que sí no considero yo que esté correcto es la idolatría al hombre. ¿Sí? Cuando se idolatra al hombre, más que a Cristo, más que al Espíritu, más que al Padre, eso no está bien. Eso no. Eso no está correcto. Entonces la gente se apropia de los títulos para no servir. Pero un título es solo una oportunidad mayor para servir. Si a usted lo llaman y le dicen, hermana, ahora usted va a ser la encargada de las damas. Estoy profetizando.
¿Sí? Entonces va a decir, hermana, no, sí, pues yo ahora soy la líder de damas, yo no voy a lavar ningún baño. No. ¿Por qué? Si eso es una oportunidad de demostrar del servicio. a las que están ahora atrás, a las que vienen atrás y modelar cómo realmente debe ser el servicio dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que hay muchas personas que romantizan mucho. Eso sí, eso es cierto. ¿A qué me refiero? Que hay personas que anhelan un título no para poder servir más y verlo como una oportunidad de servir más, sino que todo lo contrario. Romantizan un título para que cuando yo lo tenga sepan quién soy yo y que cuando yo lo tenga yo ya no voy a hacer eso. Entonces, eso es algo que muchas personas pueden caer en ese error. ¿Por qué? Porque a veces se puede llegar a decir, mi hermano, mi hermana, ¿será que no nos puede colaborar con esto? Y tal vez inventan algo porque creen que lo que uno puede pedir de ellos es como muy poco. Y en realidad no es así, sino que, como dice esa frase, el título lo que debería de hacer, en lugar de sacar el orgullo que tal vez puede haber en nosotros, lo que debería de ser es sacar lo mejor que debe de haber en nosotros y ver y decir, bueno, yo empecé, por eso yo siempre lo he dicho, hay quienes no les gusta hacer limpieza, pero por ahí se empieza. Y la perseverancia en el Señor, la perseverancia en el Evangelio se trata de eso. Es que yo en un momento empecé sirviendo, haciendo la limpieza y todo, y no significa que eso sea algo malo, yo lo puedo hacer, pero empecé, pero después empecé a aprender y ahora soy maestro de niños, ahora soy servidor, después tuve la oportunidad de estar en este ministerio y así sucesivamente, ¿verdad? Rápidamente les cuento algo. Por temas que estamos subiendo a YouTube, no les voy a mencionar la cadena de restaurantes, pero en Guatemala, me recuerdo yo porque varios conocidos trabajaron en esa cadena, pero antes de trabajar, aún así fuera un gerente de la tienda, ese gerente tenía que hacer la limpieza de los baños durante X tiempo. O sea, no por ser el gerente William y Boy, no, el gerente no de los guardias, no, el gerente tenía que pasar por eso. Y eso lo traigo a mención porque pareciera que hay muchos romantizando con un título para poder ejercer la autoridad que ese título tiene, ¿sí? Cuando es todo lo contrario, es demostrar la humildad para poder ejercer el Gloria a Dios. Se me olvidó decir antes que por gratitud nosotros servimos al Señor, porque por gracia nosotros somos salvos y somos hechos hijos de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros servimos a Dios desde una postura de hijos, ¿sí? De hijos, pero aún siendo hijos, por eso otra vez lo del título, ¿verdad? Aún siendo hijos, somos servidores, somos siervos del Señor, amén. Entonces, este verso dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, cuando dice todo lo que hacéis, ¿qué piensan ustedes en eso? ¿Todo es? Todo es todo. ¿Sí? Entonces, aún cuando venimos a servir, en el nombre de Jesús yo voy a servir hoy. En el nombre de Jesús yo voy a dar lo mejor de mí hoy. Y todo va a salir Y bien. todo va a salir bien, dice hermano Freddy. Y cuando terminemos el servicio, demos gracias a Dios y digamos, gracias Padre, porque a través de ti yo pude hacer esto bien. Yo lo pude hacer, o quizás no me fue tan bien, pero aprendí algo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que, y mediante ella, ¿mediante qué cosa?
¿mediante qué La cosa? gratitud. Mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué es para ustedes el temor y la reverencia, hermanos? ¿Qué es? ¿Vamos a servirle a Dios con miedo? Ay, ¿no? ¿Será que Dios va a agradarse de esto? Respeto. ¿Cómo? Obediencia y lealtad. Muy bien, lealtad. Imagínense eso, ser leales a Dios. Con reverencia. Eso significa que no tengamos en poco las cosas que hacemos para Él. Tengámosla en alto estima. Pero si yo solo cuido los bebés, pero es un servicio al Señor. Pero si yo solo hago, estoy en la puerta dando la bienvenida, pero es un servicio al Señor. Todo lo que se hace para el Señor debe de hacerse con temor y reverencia. Y con amor también. Y por supuesto con amor y gratitud, porque hoy estamos en la posición que Él nos hizo poner por su gracia. Ahora recuerda a Ana. Ahora que se dio una iglesia y le dio el privilegio de cargar al Salvador. La de 80 y tantos años, ¿verdad? Que estuvo en el templo y ella servía, dice la palabra. De noche y de Sí, día. es cierto. Y ella tuvo el gran privilegio, una ancianita, servidora de la casa, tuvo el privilegio de cargar al maestro. Gloria a Dios. Y tal vez alguien podría decir, pero era una viejita, una ancianita. Pero qué privilegio tan grande el que Dios le dio a esa servidora de Él, ¿verdad? Amén. Vamos a continuar porque tenemos algunas cosas que hacer. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando sirvamos, demos gracias. Demos gracias, sintámonos agradecidos. Cuando el pastor llegue con usted y le diga, hermano, le toca hacer tal cosa, no diga, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué no vieron a otro? ¿Por qué yo? No. Démosle gracias a Dios y digamos, Señor, gracias, porque lo que yo no estoy viendo, que yo tengo, tú se lo has hecho ver a tu siervo para que lo vea en mí y ahora yo pueda servirte. Y lo que yo soy pueda dar lo mejor para que tú te glorifiques y para que tu reino sea expandido. Amén. Amén. Pues vamos a ir más rapidito. También debemos de servirle como Señor. Mire esta frase. Seamos siervos útiles. Bueno, ¿cómo? Si la Biblia dice que hay que ser inútiles. No, la Biblia dice que hay que ser inútiles. Dice que cuando hacemos lo que se nos pide somos siervos inútiles. Pero dice, seamos siervos útiles y hagamos más de lo que nos piden. ¿Sabe cómo se llama eso? Dar la mía extra. Trabajar con excelencia. ¿Sí? Eso se llama ser siervos útiles. ¿De dónde viene esa palabra? Lucas 17:10. Sé leales. De modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias. Más bien piensen, nosotros somos solo sirvientes. No hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. En la Reina Valera dice, somos siervos inútiles, dice. ¿Por qué? Porque hicimos lo que se nos pidió hacer, ¿verdad? No dimos más. Pero hoy en esta noche, si nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, vamos a servirle dando esa mía extra. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Le agrada al Señor que hagamos. Y se requiere, aquí se requiere. Se requiere la mía extra. Sí. Bueno, es que, hermano, fíjese que voy a contarle un ejemplo una vez. Tenía un soldado que ya no podía, el cuadro de la punto .50, que es una pieza de hierro así, que pesa aproximadamente unas 75 libras. Y el soldado ya no podía. Y me dice un sargento, mira, ¿crees que le puedes ayudar a ese soldado que ya no puede? Sí, yo le ayudo. Yo pensé que no pesaba mucho. Ayúdenle que sea 1 kilómetro. Y nomás eso pude ayudarle porque más ya no pude. Y hay veces que así lo sentimos en la iglesia, hay veces que sentimos que
queremos dar más, pues ya no podemos más. Pero no porque no querramos, sino que, porque a mí me ha pasado, y les digo, sí, el otro, y bueno, pero tenemos que hacerlo porque hay que hacerlo. Amén. Pero eso es cierto, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar en nuestra humanidad con nuestras fuerzas, es cierto, pero el Señor es el que renueva nuestras fuerzas, Amén. dice la palabra. Entonces, dar la mía extra significa, me pidieron esto, pero yo voy a dar más de lo que me pidieron, ¿verdad? Me pidieron que haga solamente esta parte, pero yo voy a hacer esto otro. Porque quiero agradar al pastor, No, porque quiero agradar al líder que me lo pidió. no. No, porque quiero agradar a Dios. Amén. Y lo más bonito es cuando nadie se da cuenta a veces de lo que hacemos, ¿verdad? Eso es bonito, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo sé que hermana Rosalina es madura y ella entiende esto. Ella trajo una alfombra que está allá y yo empecé a preguntar, ¿quién trajo esta alfombra? ¿Quién trajo esta alfombra? ¿Verdad? Para agradecerle, ¿sí? Para agradecerle. Pero imagínense que ella no tuviera la madurez que tiene y pone la alfombra y no le preguntamos y se ofende y hubiera dicho, nadie se dio cuenta de la alfombra porque yo traje. Y los pastores no me agradecieron. Y entonces, ¿eso será realmente agradable? ¿Será realmente la actitud de un servidor? Hay personas que le están sirviendo al Señor, son útiles para la obra del Señor y lo están haciendo desde una posición que no se ve, que ni siquiera nadie se da cuenta. Quizás hay mucha gente, pues les pongo un ejemplo, quizás está económicamente sustentando a alguna familia y eso nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque lo que hace nuestra mano derecha, que no lo sepa la mano izquierda. Entonces, hoy precisamente yo escuchaba a alguien que habían escrito ahí un mensaje que decía, tú eres famoso, recibes dinero y no le das dinero a la gente. Y él decía, ¿saben qué? Cuando yo hago algo, la gente no necesita saber que yo lo estoy haciendo. Es más, cuando yo hago algo, decía, para ayudar a la gente, me cercioro muy bien de que nadie esté viendo. Y lo hago. Porque lo que más nos debe de importar es si está el Señor agradado, también los hombres van a estar agradados. Entonces, a veces no es necesario Hacerlo en público. hacerlo en público, sino que el servicio que se le da al Señor, Él sabrá recompensarnos a cada uno de nosotros y sabrá ¿cómo se dice? Promocionarnos muchas veces para algo más grande. Amén. Vamos a continuar entonces. Y también Juan 13:16 dice, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, ni ningún mensajero es más que el que le envió. ¿Por qué servimos al Señor de esta manera? Porque Él es nuestro amo, ¿sí? Él es nuestro amo. Él nos compró a precio de sangre. Y nosotros ahora ya no somos extraños, no, somos esclavos de Él. Si usted quiere verlo así, no, yo no soy esclavo, soy hijo. Pero también la palabra dice que también somos esclavos, entonces servimos al Señor. Jesús es mi Señor y debo entender que mi voluntad está regida a la voluntad de mi amo. ¿Sí? Mi voluntad está regida a la voluntad de mi amo. Por eso ningún siervo es más que su amo. Ninguno. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? Que le sirvamos de todo corazón, dice Deuteronomio, que andemos en sus caminos, que cumplamos sus mandamientos. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Como siervos del Señor, entendiendo que Él es mi amo, que Él es mi dueño, ¿qué me queda? Servirle, y servirle es un placer. Servirle al Señor es un placer. Amén. Que no todos tienen.
pero a nosotros se nos fue dado cuando se nos fue dar la salvación. Hay una frase en el material que dice, quien no vive para servir, No sirve para vivir. no sirve para vivir. Es fuerte, ¿verdad? Pero, ¿qué piensan ustedes de esa frase? Yo lo que creo que todos los seres humanos estamos diseñados para servir. Lo que pasa es que a veces nuestro servicio no lo damos a quien tenemos que darlo. Y por eso a veces servimos mal. Pero nosotros estamos diseñados para servir. Fuimos diseñados para servir. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sí, el diseño de Dios para nosotros es eso. Lo que sucede es que a veces o no lo hemos entendido o no lo queremos entender. Dice acá el material, servir es algo práctico. El servicio no es algo de lo que se puede hablar y hablar. El servicio es algo que debe dejarse ver. ¿Sí? ¿Cómo así? Hay gente que habla mucho, pero hace poco. Y hay gente que hace mucho, pero habla poco. ¿Sí? ¿Qué tipo de personas queremos ser nosotros? Poco voy a hacer mucho. ¿Verdad? En los trabajos, yo no sé si ustedes se han topado con gente que alardea, que lo sabe todo, que levanta un edificio con no sé qué, y que a la hora de la hora, Dios mío, no saben ni agarrar un partido de que eran esposos. ¿Sí? Quiero dar un rapidito así, ¿verdad? Por ejemplo, para la clase, ya creo que estábamos anteriormente en otra iglesia, en el grupo de alabanza, y llegó un muchacho diciendo que, pues, para la batería, buenísimo y todo, wow, y pues el pastor dijo, wow, está bien. Y entonces, cuando el muchacho lo que teníamos de baterista tocaba, decía, no, es que así no es que no tenés que hacerle así. Bueno, y tanto que le decía que así no es, el pastor le dijo, bueno, ¿sabes qué? Venite vos para acá y hacelo, pues, hacemos, ¿qué crees? No sabía. Nada. ¿Y qué pasó? Que el siguiente convocatoria de la iglesia ya no. Le dio quizás tanta pena porque como él no, así no, es que es así. Y tenés que hacerle así. Entonces, tanto que así, pues yo tenía ese logo para que le enseñes ahí, para que le des unos retoques y se frizó, ¿verdad? No sabía nada de batería. Y de quizás fue tanta la pena que ya no se sumó. Ya no llegó, ya hasta el pastor dijo, bueno, ¿y qué pasó? Pues ya lo buscó para ver qué había pasado, pero era que le había dado tanta vergüenza de que decía que él sabía todos los retoques y todas las cosas de la batería y en realidad el muchacho no sabía nada. Ese es el que habla mucho, pero a la hora de hacer, Y un pensamiento que dice ahorita. ajá, Reina con igual y la tortura llega a la madrugada, nadie se da cuenta y pone así. exactamente. Y nadie se da cuenta. Entonces, es mejor, ¿sabe qué más? Los huevos de la tortuga hay que descargarlos para encontrarlos. Son como un tesoro. Entonces, lo mismo son las acciones de servicio de las personas que no cacarean, pero que hacen las cosas para el Señor. ¿Sí? Quiero que vamos a hacer una dinámica ahorita. Quiero saber cuántos somos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, Yo no estoy. 14. No se salva el examen. Vamos a hacer 3 grupos, 3 equipos ahorita. Pero lo vamos a hacer así. Diga un número de 1, 1, 2, 1, 1, 2, Ana Francisco 3. Porque recuérdense de su número. 1, 3. 1, 2, 3. 1 y 2. Y hermana Dilia 3. Entonces, los 3 se juntan con los 3, los 2 con los 2, los 1 con los 1. 1, 2, 1. Número one. 2 patas. Ajustense, si quieren siéntanse. Donde ustedes quieran.
Siéntense Aquí está la otra frase. Bueno, vamos a aceptar. Aquí, los dos aquí. Los dos aquí, hermano. Los dos aquí. Ustedes dos, hermano Pedro. Aquí está. Aquí vamos, ¿no? El uno allá, ¿verdad? Sí. Sí, con el siervito, hermano. Con papel de Aquí con- Pues papel y su cuaderno. Los dos estamos bonitos. Dos Todos se hicieron para acá. Bueno, está bien. Miren, tenemos acá 3 historias bíblicas, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que yo quiero, uno, que las leamos, cada grupo la va a leer, cada grupo las va a leer y las va a entender. Y quiero que, aquí no hay respuestas malas ni buenas, aquí lo que hay son opiniones, interpretaciones, exégesis. No, pero sí, que ustedes interpreten la palabra, que aprendamos a interpretar la palabra. ¿Oyeron? Entonces, son 3 historias bíblicas y quiero que saquen de ahí la conclusión de cada uno, de cada historia, respecto a si esta persona sirvió por amor, sirvió por gratitud o sirvió porque lo reconoció como Señor. ¿Sí? Vean los versículos, porque yo sé que, por ejemplo, estas un poco, no, las 3 son cortas, no son grandes historias. Entonces, ahí donde están, hagan su equipo ahí, su redita, lean uno que lea este, otro que lea el otro. ¿Alguna duda? Pero, ¿cada grupo va a tomar las 3 o...? No, mejor, bueno, había pensado en las 3, pero ya no hay tiempo. Entonces, vamos a darles uno a cada uno. Grupo 1, Lucas, 2, ¿quiénes son el 2? Este. Vale, vamos a poner aquí. 1, 2 y 3. Búsquenla pues. Cada uno busquen ahí su. Léanla, platiquen, háblense, qué piensan, qué opinan. Pero júntense, hermanos. Sí, reúnanse. Reúnanse. Miren. Oigan, pues, óiganme. Rapidito, instrucciones, rapidito. Júntense, que uno lea, los demás opinen, saquen una conclusión y uno va a pasar a que sea aquí brevemente cuál es su opinión al respecto. Más tímidos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, importante esa parte, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También, hasta 3 más. Juana, mujer de Chuza de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Sería como no se cuenta. Me tocó el número 3. Que narra la historia de las mujeres que nos siguieron. Dice que habían sido sanadas. Ajá, por generosidad. Ajá, por generosidad, por humildad. Se me hace que aquí vamos a anotar. En la parte de ¿verdad? Lucas 8. Parece que una acompañada de esas mujeres. Y esta mujer pues seguía, pero andamos los dos primeros. Y algunas mujeres que habían pasado ahora la llegada de enfermedades. Y entonces, la hermosa que iba a dar,
por amor, llevando a muchos lugares. Y los seguidores que tenían lo seguían por convicción, por la iglesia, por su obra. Y de esta mujer, por lo que la por agradecimiento lo seguimos. Ahora, porque seguimos nosotros a eso. Porque es lo que necesitamos, porque la de ahorita es el servicio a Dios. Entonces va a destacar en la acción de la mujer. Eso es lo que es el tema principal, José. Por agradecimiento. Bueno, el punto aquí es que Jesús llevaba el evangelio, pero la gente lo seguía, por agradecimiento, por agradecimiento, porque eso requiere una persona que mucho se le perdona, Más gracias, más agradecido y también. vemos esa mujer que ¿cuántos testimonios tenía? 7. Pues eso es lo que hace, Señor, como cuando una persona, imagínense, vamos a ponernos en el lugar de esas mujeres, ¿no? Que estaban así, con los demonios, que vengan y que sientan el poder de Dios, Estaban agradecidas, pero sirvieron a Dios de una forma activa también, generosa. Sirvieron a Jesús de una forma, o sea, digamos, Ayudaba, porque lo que ella tenía ofrecía ella mantenían el sistema de ella. Bueno, hermana, anótelo ahí, lo vamos a dar a usted que Ya me sonamos. todas las ciudades y aldeas, predicando y enseñando el reino de Dios. Y los 12 que habían sido sanadas de espíritu malo y de enfermedad. María, que se llamaba Magdalena, pero quería salir. Ya va quedando poco tiempo. ¿Están listos? Ya estamos. Yo voy a pasar. Sí, muy bien. ¿Cómo van los demás, hermanos? Aquí Eduardo ya está listo. Ahí el Team Marín de 2009. Aquí no tenemos vocero, hermana. Bien, ahí el Eduardo ya está listo. Eduardo ya está listo. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Votación. Ya votamos y le toca. Le damos el privilegio. ¿Se anima? ¿Te vota por el hermano? ¿También? Aquí me echan porra. De agua, de miel, de café, de todo. Porrudo. Se me tira, hermano.
ahí se hubiera notado. Porque es el ejercicio. Pero lo importante es que se desarrolle. Bueno, ya me pasó, ya. Para hacerlo más parejo, vamos a pasar primero al grupo 2. Que ellos no están ni primero ni último. Somos parejos para ellos. ¿Ya están listos o todavía no? Necesitan más tiempo. ¿Eduardo? ¿Ya? ¿No? ¿Eduardo ya están? Listo, muy bien. Servidor de Cristo. Para que puedan leer lo que les tocó, para que los demás, porque no saben las citas, leer, ajá, y a ver qué. Dice así su palabra. Bueno, el título dice mujeres que sirven a Jesús. Y dice en el versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Pues nosotros llegamos a una conclusión. Bueno, yo lo quería hacer más detallado, pero no me alcanza el tiempo. Yo había puesto como principal de los puntos, por medio de la palabra de Dios que llevaba en ese momento en esa ciudad, junto con a los 12 discípulos que le seguían a él, a medida que él iba predicando la palabra de Dios, dice que habían, aquí solo menciona a 3 mujeres, pero dice por último que había mucha gente, había muchas más. Entonces, que fueron sanadas, María que fue sanada, dice, por 7 Magdalena, 7 demonios. 7 espíritus. enfermedades, que se llamaba Magdalena. Y dice que había sido sanada y que había sacado 7 demonios. Entonces, a medida de que Dios hizo ese milagro, a medida que él iba pasando y predicando la palabra y que fueron sanadas de todos esos demonios que ellos tenían a esas mujeres, ellas le siguieron a Dios. ¿Por qué? Por agradecimiento de lo que él había hecho en cada una de ellas. Entonces, podemos ver también que cuando la palabra de Dios se predica, muchas podemos ponerlo como en acá en la iglesia, cuando la palabra se predica y llega y toca el corazón, Dios transforma, Dios liberta, Dios hay sanidad, porque la palabra tiene mucho poder para sanar, para liberar, para desechar demonios y todo eso. Entonces, podemos ver que ellas tuvieron ese agradecimiento y siguieron a Jesús. Y dice que otras muchas que le servían de sus bienes, o sea que le daban de lo que ellos tenían. Y sostenía su existencia. Exacto. Entonces, es para Y entonces es por agradecimiento que ellas servían a Jesús. Con sus bienes, una manera diferente de servir a lo que muchos están acostumbrados, ¿verdad? No, yo sirvo a Dios acá, pero también se sirve con los bienes. Muy bien. Un aplauso para el grupo. Ahora vamos a
de 5 y los 5 me dijeron que pasaron. Dice así la historia. Cuando Jesús estaba, esta es la tele, ¿está bien? Sí, está bien. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él. ¿Saben qué hombre es este? Aquí dice el hombre. Este hombre para todos era un endemoniado, el de la región de Gadara, era Gadareno. Era un hombre que trae unos versículos de arriba para traerlo hacia la historia, que dormía en los cementerios, encadenado, prisionero. Nadie lo podía agarrar porque nadie podía con él. Tenía tantos demonios que los demonios eran quien gobernaban su vida, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y a partir de allí, creo que él le dice, por gratitud, Señor, llévame contigo. Aunque no está escrito, pero yo pienso que él tenía adentro, tengo mucho que agradecer por haberme liberado, por haberme sanado, quiero ir contigo. El Señor le dice, no, mejor anda a tu casa, a tus amigos, los que tienen hijos, papá o mamá que tenga un hijo en la calle, que se va los fines de semana, eso le incomoda a las madres, ¿verdad? Este muchacho vivía en un cementerio, la mamá, el papá y los hermanos no tenían vida, pensando en él día y noche. Cuando escuchaban gritos en la madrugada, será él, será él, será él. La madre no tenía vida, pero ahora Jesús le devuelve un hijo cuando va a la casa y toca, vestido, bonito, peinadito, mamá, hola, papá, estoy aquí. Y entra, llegó la felicidad a esa casa, llegó la armonía, esos son los beneficios que recibe la familia. ¿Qué otra cosa me plantearon allá? No, cuando Jesús dice, y ahora a tus amigos, el hombre fue a Decápolis. Una cosa es que al pastor lo hayan llamado a pastorear, y otra cosa es que Jesús en persona le diga, anda y dile a tus amigos lo que Dios ha hecho contigo. Fue a predicar. Para mí que Decápolis fue transformado por el testimonio de este hombre, porque fue directamente Jesús quien le dijo, anda y cuéntale. Ese hombre no podía fracasar, porque iba con un mandato divino. Decápolis, yo me imagino que se convirtió para eso. Amén. Amén. Eso era todo. Gratitud, entonces. No sé por qué me dejaron de último, ¿verdad? Bueno, aquí con mis compañeros, ¿verdad? Pues nos tocó, como ya saben, Lucas 4, 38, 39, dice la escritura así, dice, levantándose Jesús se apartó de la sinagoga, dice, y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba postrada con una fuerte fiebre, y le rogaron por ella. El 39 dice, él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y enseguida ella se levantó y comenzó a servirles. Cuando habla de Simón, sabemos claramente que era Pedro, ¿verdad? Entonces, llegamos a la conclusión con mis compañeros de que por eso Pedro lo negó, ¿verdad? Porque le sonó a la suegra. Lo negó. No se crean. No se crean. Eso es extra. Es para alegrarnos un poquito. Como estamos mirando, ¿verdad? Dice que el Señor le rogaron a él que fuera a sanar a la suegra de Pedro, de Simón, ¿verdad? Y lo que nos llamó la atención a nosotros es de que dice el 39, dice, él se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y enseguida ella se levantó y comenzó a servirles. O sea, aquí estamos mirando luego rápido, de inmediato, el agradecimiento a ella. Realmente una mujer que estaba ahí postrada en cama, enferma, sin poder hacer nada, llega el Señor, reprende a la fiebre y ella enseguida está sana completamente. Entonces su reacción de ella es mostrar ese agradecimiento. ¿A quién?
Y lo que nos llamó la atención es de que dice, y se levantó y comenzó a servirles. No dice que solamente le servía al Señor, sino aquí está diciendo que comenzó a servirles a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Todos los apóstoles y al Señor Jesucristo. Y comenzó ella enseguida a trabajar, se puso al servicio, amén, de ellos. ¿Por qué? Por agradecimiento. Y lo que hablábamos con mis compañeros es de que nosotros estábamos perdidos, alejados de las promesas de Dios, alejados de las bendiciones de Dios, cuando andábamos muertos en pecados, amén. Entonces, ahora nosotros que el Señor, sabemos que el Señor nos ha llamado, y de lo que se trata toda la clase es de servir con agradecimiento. Si nosotros, yo sé que cada uno tal vez de nosotros aquí, si nos pregunta, tenemos un testimonio fuerte. Y cuando nosotros hacemos un poco de memoria de dónde nos sacó el Señor, o qué sería de nosotros aún en la actualidad, sin el Señor, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaría nuestra familia? ¿Cómo estaría nuestro hogar? ¿Cómo estaríamos? Entonces, cuando nosotros hacemos memoria, eso es para que nos sirva a nosotros de que sin el Señor no somos nada. Entonces, por agradecimiento a lo que Él hizo, a ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, entregar su vida por cada uno de nosotros, y que si nosotros somos bendecidos de muchas formas, de muchas maneras, le servemos al Señor por agradecimiento. Pero como decíamos acá, no dijo se levantó a servirle, dijo se levantó a servirles. Igualmente lo que estábamos mirando también en Romanos 12:4, ¿verdad? Que todos miembros de un solo cuerpo. Entonces, como decían con mis compañeros, cuando uno se machuca un dedo o un miembro le pasa algo, los demás miembros corren a auxiliarlo, o sea, se machuca un dedo y lo primero que uno hace, si hace frío, es a la boca, a darle vaporcito, o hacerle así con los ojos. O sea, los otros miembros se preocupan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Así deberíamos de ser nosotros, preocuparnos los unos por los otros. Eso es servirle a Dios. ¿Cómo mostrándolo? También cuando yo le muestro mi amor, mi compasión, el servicio al prójimo, a mi hermano, a todos nosotros. ¿Por qué? Porque de esa forma nos lo ha mostrado la palabra y nos lo muestra el Señor. Entonces, si nosotros se nos hace un poco difícil esto, pidámosle al Señor, porque llenos del poder del Espíritu Santo y llenos de Jesucristo y llenos del amor de Dios, se nos va a facilitar servirnos los unos a los otros. Y cuando hacemos eso, servirnos los unos a los otros, es también dar esa milla extra que estaban hablando, ¿verdad? Aquí los maestros, los pastores. Entonces eso nos lleva a ¿qué? A que el Señor también se agrade de nosotros. ¿Por qué? Porque lo hacemos con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón de amor. ¿Por qué? Porque nos preocupamos los unos por los otros. Y cuando hagamos eso, hermanos, los nuevos que vengan van a mirar esa unidad y ese amor aquí en la iglesia, y aquí se van a quedar, ¿verdad? Entonces, ya eso no lo platicamos, pero eso ya lo dice. Gloria a Dios. Como dijera el pollito, se tenía que decir. Gloria a Dios. También en este tipo de actividades salen a relucir esos dones, esos talentos que tienen aquí dentro del pueblo. Quieren volver a sus lugares, ya vamos a terminar. Quiero dejarles algo más.